Buenas noches, nocturnos. Hoy estamos en un capítulo más de esta serie de entrevistas. Quiero darle la bienvenida a mi amigo Bernardo Kamalitza, mejor conocido como el Arush. Él es de Peto. Cuéntanos, Bernardo, ¿cómo estás? Bashkawalik. Mishba Hachki Mako, estoy muy contento aquí. Qué bueno que viniste, que pudiste darte un tiempo para visitarnos. Bernardo, cuéntanos qué onda. Tú vienes del sur del estado de Yucatán, vienes de Peto, tienes una formación de Agrónomo. ingeniero agrónomo de la Universidad de Chapingo. Sí. Eres chapinguero, orgullosamente. Ajá. Cuéntanos qué onda, cómo has estado. Bien, aquí estamos ya enamorados de la chamba que hacemos en el sur. Creo que no hemos terminado nuestros aprendizajes. Pareciera ser que ayer había regresado de la escuela y estamos como niños chiquitos chambeando allá con diferentes temas. Qué bueno. Pues Bernardo, hay muchos temas que me gustaría hablar contigo cada vez que platicamos. Es interesante esas llamadas que hacemos que tardan más de una hora. Pues quisiera aprovechar el tiempo para hablar un poco, ¿no? Del tema de los mayas. Mucha gente cree que la cultura maya está desaparecida. Algunos otros creen que la cultura maya es un producto que podemos venderle a los extranjeros, al turismo nacional. Creen que es un producto turístico, pero la cultura maya no ha muerto, es una cultura viva, está muy presente en nuestro quehacer cotidiano, en todo lo que tenemos. Muchas de nuestras palabras son mayas, muchos tenemos orgullosamente raíces mayas. Cuéntanos, ¿cómo está la cultura maya actualmente? Creo que estamos como ante diversos momentos de indecisión. Creo que si apuntamos un poco el tema del llamado cambio climático ha afectado nuestros propios procesos productivos, inclusive culturales, formas de vida, porque la temperatura al elevarse más de 38 grados pues va afectando muchos detalles de nuestra vida, ¿no? La otra parte es el tema qué significa el desarrollo. Muchos de nosotros ya, pues al ver los problemas que tenemos con el modelo de producción, se nos olvida de que hay conocimientos para adecuarnos, pero lamentablemente nuestros referentes se han muerto o no están con nosotros, y entonces pensamos que en la escuela occidental está la respuesta, y lo cierto es que la escuela solamente nos forma para migrar, y cuando egresamos de la escuela nos prepara para extraer y vender la cultura, ¿no? Entonces muchos de nosotros cuando salimos de las escuelas, de cualquier especialización, ya sea en gastronomía, en agronomía, lo que sea, pareciera ser que estamos preparados para extraer, inclusive para vender, pero no para promover la riqueza interna del pueblo maya. ¿Por qué? Porque los valores del pueblo ya no están con nosotros. Los referentes, como los abuelos que nos dicen, bishabete, bishtagachabete, no están o están muy pasivos, ¿no? Entonces, a partir de allá, también hay otros elementos en donde esta salida fuera del territorio, vemos otros elementos como que es la gran vida, pero es un desarrollo que no corresponde a nuestra vida. Hoy en día vemos que el mundo está en caos y nuestras culturas originarias tienen posibles respuestas. Lamentablemente eso a veces no está presente, ¿no? Inmediatamente, pero sí esa de forma soslayada en la vida de quienes estamos en los territorios. Ok, acabas de mencionar una palabra muy importante, territorio, el territorio maya. ¿Cómo conceptualizan los mayas el territorio? Porque nosotros crecimos con un pensamiento, me refiero a los catrines, como nos pudieran llamar. Me dijiste la otra vez una palabra, tzul. Ajá. Tzul, ¿qué significa? Tzul. Tzul, que come ciruela. No, se supone que es aquel que pues tiene ciertas riquezas, ¿no? Vamos a llamarlo de forma muy general. Ok, bueno, nosotros como tzules tenemos un concepto de lo que es la propiedad privada, ¿sí? Que es mi casa, es mía, que yo no la esté pagando, se la debo al Infonavit. Creemos que la tierra es de nosotros, pero los mayas tienen otro concepto distinto de lo que es el territorio. ¿Nos quieres hablar un poco de eso? Sí, creo que es un tema poco complejo
pero vamos a tratar de platicar esta parte, ¿no? Si entendemos de inicio el concepto maya Tlum, no dijo Lum, Lum es como la tierra esa, pero al decir Tlum, el concepto es como decir nuestra tierra, ¿no? Eh, a partir de ahí ya empieza a mostrarnos de una riqueza conceptual, porque al decirnos que somos de maíz, hechos de maíz, y el maíz sale del territorio, y al decirnos también históricamente tenemos prácticamente un origen que lo señala el Popol Vuh, entonces se va entremezclando cómo es que somos del maíz y el maíz tiene un espacio y a la vez esto también nos hermana entre todos. Entonces, si es allí, entonces si nuestro cuerpo está hecho con maíz, como parte del territorio, entonces nosotros somos parte de la tierra, ¿no? Y entonces, por lo tanto, creo que aquí arranca un detallazo. Entonces el territorio empieza con mi cuerpo. Ok, somos parte de la tierra. La tierra no nos pertenece, sino que somos una parte de un todo. Acabas de mencionar otra vez el tema del Popol Vuh, la concepción que tenemos los zules, los occidentalizados, y cómo se concibe la cuestión de la creación, ¿no? Por ejemplo, en el Génesis de la Biblia que todos conocemos, es el Dios creó al hombre. En el Popol Vuh, ¿cómo está la creación? Es interesante, ¿no? Por ejemplo, desde esta mirada en el idioma castellano, a veces lo leemos en diferentes escritos donde hablan de dioses, ¿no? Dioses mayas, pareciera ser que es homogéneo, ¿no? Y el Dios que aparece en la Biblia, pero si vamos desde los orígenes del concepto de Dios, o sea, como tal, está hablando prácticamente de hecho se habla de la Santa Trinidad. Okay. O sea, la Santa Trinidad está aparentemente por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Pero al quedarse uno solo como la unidad, entonces aparece ya el concepto implícito desde el concepto de Dios. Y en el tema de la génesis nuestra desde el Popol Vuh, ¿no? Hay un concepto que recrea muy buena que le llaman Yum Silo. Los yumes, que puede ser padre creador o algo relacionado, pero no está hablando de una persona y tampoco es igual a Dios, porque el Popol Vuh dice que se reunieron los señores de la vida, que no son los dioses en sí. Muchos dicen son dioses, se reunieron, pero no, son los Yuntzilou que se reunieron y decidieron crear lo que implica nuestra vida, ¿no? Entonces, imagínense desde una mirada occidental, la divina providencia es uno solo, dijo, creas el mundo y pues lo organizó rápido porque es uno solo. Pero imagínense de que se juntaron estos señores de la vida, del viento, del aire y todos. Imagínense a ponerse de acuerdo para crear el mundo. O sea, hubo un consenso entre ellos de qué vamos a hacer. Ahí empieza la dificultad de entender este concepto, porque una cultura plantea de una divina providencia, al final uno solo decide la creación del mundo. Y en el caso de la cultura maya, no, se reunieron. Buscar consenso no es un terreno fácil. Entonces, imagínense claro, esa proyección, esa parte tan fuerte al decirnos que se reunieron para decidir, ¿no? Y lo otro, pues es uno solo. Claro, claro. ¿No? De una parte salen de cierta manera autoritario y del otro lado hay como que un consenso. Entonces esto nos lleva a un tema que es la comunidad. Nos reunimos y celebramos nuestras diferencias. Porque tú no puedes pensar igual que yo, pero no por eso te voy a alejar, ¿no? Sino de que todos pensamos igual, pero somos una comunidad. La otra vez platicábamos de las fiestas, ¿no? Cómo son las fiestas en el sur, en esa parte del sur del estado, me refiero. Luego de la guerra de castas, los mayas Krusov se van replegando más hacia el sur y al oriente, incluso llegan a la parte más pura, por así decirlo. Están en el oriente, en el vecino estado de Quintana Roo, en lo que es Felipe Carrillo Puerto, que antes tenía otro nombre.
Los centros ceremoniales. Los centros ceremoniales, ¿no? Este tema de la cruz parlante. Entonces, las fiestas allá me platicabas, Bernardo, en una llamada que por ejemplo, cuando la muchacha, por ejemplo, cumple 15 años y te invitan, tú dices, bueno, yo puedo llevar, yo doy un pavo. Y otro dice, ah, pues yo doy las cervezas. Ah, pues yo doy, o sea, la comunidad es parte de la fiesta y todos llevan algo, ¿no? Se sienten parte. Cosa distinta pasa, por ejemplo, en las fiestas que me ha tocado ver, de que te invitan y tú llegas esperando a que te den la cerveza, la comida y vas como para chayotear, ¿no? En cambio, las fiestas que tú me platicabas ahí las hace la propia comunidad, pero hay una reciprocidad, ¿no? Sí, yo creo que esos son aspectos de interés, como las comunidades se reúnen para hacer la comida entre ellos, se preparan para recibir a la gente que invitan y lo entregan de corazón, ¿no? O sea, porque es la comunidad. A diferencia cuando uno en los pueblos ya occidentalizados, pues está pensando de la tajada económica, ¿no? ¿Cuánto me va a dar por esto? ¿No? Entonces, hoy en muchos pueblos de la península que hacen las fiestas, vas, pides, por ejemplo, una taza de caldo, y más agua que comida, ¿no? O sea, no es aquella relación, Está castigado. te lo entrego de corazón y donde te sientes parte de, ¿no? O sea, pero bueno, creo que todavía tenemos esa fortuna de conocer estas expresiones culturales y que todavía se encuentra en la península, ¿no? Y que de cierta manera que hoy en día está en riesgo de perderse. Está en riesgo de perderse en parte por la cuestión que hablamos del territorio, ¿no? Yo pienso que a partir de ningún gobierno desde de la revolución le ha hecho justicia, yo se lo pienso, le ha hecho justicia al pueblo maya, a la comunidad maya. ¿Por qué? Porque ellos siguen relegados y cada vez sus territorios se van viendo invadidos, se van viendo de cierta manera despojados, ¿no? Yo siento que esta parte que estamos viviendo en la península de Yucatán es un reflejo de lo que pasa en otros territorios del mundo, en donde los pueblos originarios, como le llaman algunos como las culturas indígenas, en realidad esta lucha que aparenta para algunos es un pueblo de los que buscan siempre el desmaíz, ¿no? O de revoltosos, o sea, como le llamen, ¿no? Lo que muchos no alcanzan a dimensionar que hay detrás la defensa del territorio, ¿no? Y no solamente el territorio vista desde los ángulos de la cultura, desde la mirada de los cultivos y sus semillas, la forma en que conceptualizan la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma, no es que quieran ser atrasados, sino que es una forma de estar juntos, ¿no? Hoy en día la gran amenaza en los territorios es que no es que esté mal que lleguen otros agentes a vivir. El problema es que muchos de los que llegan a los territorios de inicio no conocen la tierra. Segundo, no conocen lo que hay detrás de estos conceptos vivos de las culturas. Y entonces ellos lo ven como amenaza. Entonces, al verlo como amenaza, en lugar de sumar, restan, ¿no? Claro. Y es ahí donde, pues, cierta manera, hoy en día creo que las culturas, tanto las a nivel internacional y las que nos toca vivir, se encuentran entre su mayor desafío. Cómo convivir con las otras expresiones culturales de los pueblos. Ok, sí, porque normalmente el pensamiento occidentalizado dice, es que estos pueblos viven atrasados, hay que llevarles desarrollo, hay que llevarles un tren Maya para que puedan salir de la pobreza, ¿no? Pero le han preguntado, por ejemplo, al pueblo maya, ¿qué es lo que ellos quieren? Ellos no quieren la tecnología, los avances, porque a dónde nos ha llevado todo esto, ¿no? Ellos, como bien dices, Bernardo, quieren mantenerse unidos y que este pensamiento, esta filosofía de vida, estas tradiciones se vayan manteniendo y puedan perdurar. Lo han hecho así durante todo este tiempo. Son prácticamente la resistencia del pueblo maya, ¿no? En 1996, cuando me tocaba estar grabando varios reportajes en los centros ceremoniales de Quintana Roo, cerca de un pueblo que se llama Yaxley,
De repente me toqué con don Vicente Eck, que ya falleció lamentablemente, y yo le preguntaba si, qué significa la carretera para ellos, ¿no? Y en ese entonces yo era muy joven, recién egresado de la universidad, y entonces él me dice lo siguiente: pues fíjate que la carretera para muchos es la buena onda, es el desarrollo. Leche Utsilo, dice Emaya, ¿no? Pero yo veo que es un atraso. Wow, digo, ¿cómo está eso? ¿Por qué es un atraso? Le pregunto, ¿no? En la entrevista. Me dice, es un atraso porque si de antes de la carretera, nos juntábamos para jugar, escuchábamos nuestros cuentos, hacíamos nuestras fiestas, convivíamos todos, de cierta manera, inclusive le rendíamos culto a la cruz, hacíamos una milpa de común acuerdo. A raíz que llega la carretera, de inicio llega la Coca-Cola, o sea, más rápido, ¿no? Y segundo... No llegan medicinas, no llegan apoyos, pero sí llega la Coca-Cola, y llega la cervecera, papas, ¿no? llega la sabrita, hasta los políticos. O sea, y de paso a tomarse la foto, ¿no? Ajá, y de paso las religiones nos han dividido. O sea, esa parte cuando lo empiezas a esquematizar, si uno lo ve desde un ángulo diferente al planteamiento, pues, ¿qué está diciendo, no? La carretera ahí puede medicarse porque a lo mejor pica una culebra y sale por el médico o lo que sea. La carretera le puede servir para X causa, pero no alcanza a adentrarse lo que significó la carretera y su impacto en la vida comunitaria. No significa que esté mal, lo que significa que estos puntos medulares para estar comunicados tienen que estar preparados a usarlo de la mejor forma, ¿no? Y esto no es entendida desde el exterior, ¿no? Claro. Entonces es como que digan, se niegan al desarrollo, ¿no? Mientras que en este ángulo donde hay la unidad, donde hay discusión, donde hay un planteamiento de desarrollo, pues tiene otra forma de ver la carretera. Y entonces, bueno, es allí donde estos acuerdos o estos consensos nos posibilita ver cómo los pueblos mayas observan lo que significa su propio desarrollo. Claro, esa parte es muy importante dicen los zapatistas, ¿no? Mandar obedeciendo. ¿Qué quiero para la comunidad? Primero que nos pregunten qué es lo que queremos, para que haya un consenso. A lo mejor sí necesitamos una carretera, pero a lo mejor no en ese lugar que está muy cercano al pueblo, ¿no? Porque va a dividir, pues de cierta manera van a sentirse obligados a que haya una ¿cómo te diré? Una invasión cultural, una expropiación cultural, ¿no? Yo así lo veo. Sí. Bueno, otro tema que me gustaría tratar contigo, el tema de las cabañuelas, ¿no? Lo que están haciendo ustedes del Shokim. Ajá. De Shokim. Shokim es leer, interpretar el sol. Se pudiera traducir, ¿no? Pero creo que tú nos puedes hablar más de eso. Tú lideras el proyecto de las cabañuelas en Yucatán. ¿Nos quieres hablar un poco del tema? Ajá. De hecho, pues aprovecho presentar este trabajo. La verdad, yo estoy muy apasionado. Creo que desde cuando era niño iba con mis abuelos y vivía, me gustaba mucho jugar con las semillas, sembrar las calabazas stop, ver que emerja. Me gusta mucho el olor a tierra mojada, recién quemada. Me gusta estar jugando con las hormigas. Y bueno, yo era un niño de 3, 4 años. Y bueno, ese entonces estaba muy así como inquieto preguntando qué significa el canto de tal ave o movimiento de tal hormiga. Y también escuchar qué dicen los abuelos en torno a los tiempos de la lluvia. Y creo que toda esta parte de mi niñez, cuando me toca estudiar la agronomía, ya con los conocimientos de la agronomía, pues me permite volver a replantear aquellas dudas que yo tenía de niño joven, en donde muchos escuchaba yo decir que las cabañuelas ya no sirven, ¿no? O sea, que el cambio climático los afectó y todo eso, ¿no? Y entonces a mi regreso hace 28 años me he propuesto a revisar estos conceptos que tienen que ver con una agricultura en el territorio
Y esto, de cierta manera, a 28 años de distancia, ahora puedo comentar que, a pesar que estamos todavía en pañales, podemos decir que por lo pronto hemos hecho un trabajo, no solo en mi caso como persona, yo hace 28 años como persona, pero ya como colectivo, un grupo de compañeros entre milperos, hijos de milperos, que han estado con nosotros colaborando en este proyecto comunitario hace 17 años. Hemos generado un modelo, creo que el primero en su tipo a nivel internacional, donde los hijos de la cultura y de los milperos, en este caso la nuestra, hace una propuesta, porque hay que ver que las coyunturas de los países del tercer mundo, como el caso de México, es cierto que tenemos centros meteorológicos, pero muchos de ellos están prácticamente en sus espacios, no hay recursos, como siempre sucede, no hay personal especializado. Y aparte como que nunca la atina, ¿no? Yo veo de repente en el periódico, se avecina un frente frío. Y no llega. Estás esperando, pones tu chamarra, la desempolvas y a la mera hora hay más calor que los otros días. Sí, y entonces a mí me emociona mucho cuando llego a los Estados Unidos. Empecé a frecuentar allá desde el 2014 al 2019. Me toca ver un pronóstico y que asusta, ¿no? Porque 10 días antes del evento te llega un mensaje en el celular y te dice: atentos a posibilidad de lluvia tal fecha y tal hora. Atentos, ¿no? 8 días antes, 5 días antes, 3 días antes, unas horas antes, todavía el sol se ve. Yo estaba en Alabama y de repente, atentos en las próximas 2 horas, estén pendientes. Evento extremadamente, deben estar en sus casas. De momento se queda nublado, el tornado andaba cerca, las lluvias estaban dándose. Digo, ching, ¿qué? Pero hay un detalle entre que estaba yo en Alabama. Yo escuché algo anormal y le preguntaba a la gente: ¿y por qué cantan los sapos 8 días antes? Un montón de sapos en la copa de los árboles cantando. Y para mí, cuando los sapos hacen eso, sé que vienen eventos extremosos. Eso es lo que yo sé desde acá. Pero allí yo le preguntaba a la gente: no, pues no sabemos. Lo cierto es que cuando sucede esto, a mí me impresiona, digo, y en México, ¿cuándo vas a tener una tecnología así, no? A lo mejor hay muchas cosas que tenemos acá diferentes allá, pero también hay que reconocer que, bueno, hay muchos elementos que nos hace falta. Y entonces necesita un programa real de acompañamiento meteorológico donde los equipos estén instalados en lugares reales, donde tiene que generar, debe haber todo un cuerpo de académicos y de gente que puedan darle certidumbre a las actividades de los mexicanos, porque la meteorología es un tema que le sirve no solo al milpero, le sirve hasta el que va a comprar en el supermercado, hasta el que está en su casa pensando salir en la noche, sabe si va a caer lluvia o no, y entonces es una actividad de mucha importancia, ¿no? Y entonces en los países del tercer mundo a veces hay muchas cosas que impiden llegar a este nivel de especialización. Aunque hoy vemos algunas cosas de avances, pero creo que hace falta reconocer que aún hace falta mucho, ¿no? Entonces, bueno, en el caso nuestro, ahora que estamos trabajando este modelo, pues yo traigo desde los últimos 50 años ya problemas que hay entre el término, como los abuelos tienen algunos problemas en cuanto a la cuestión del pronóstico del estado del tiempo y algunas cosas, y que lamentablemente las instituciones mexicanas desde el año de los 90 hasta para acá, muchos han dicho: no, pues es que las cabañuelas no sirven, no, es que ya se desvirtuaron. Y entonces muchos de ellos, al decirlo en los medios, le están diciendo al campesino: tus conocimientos no sirven, tu modelo productivo no sirve. Eso no alcanzan a dimensionar el discurso. Y muchos campesinos dicen, efectivamente dicen, no sirve, pero están escuchando un discurso externo y que no analizan su efecto directo en lo interno, ¿no? Y entonces nosotros, por un lado, tenemos una formación que tiene que ver con la agrometeorología desde la universidad, tenemos una formación maya, milpera, y entonces empezamos a articular estos conocimientos a través de la radio, empezar a discutirlo públicamente, y salieron los cuates y empezamos a discutir. Ahora, en mi caso, a 28 años de distancia, y con el colectivo a 17 años, la verdad, cuando iniciamos,
que inclusive teníamos mucho miedo de decir nuestros pronósticos porque era como llegarle al 30% de la realidad, o sea, un 70% no es cierto. Pero hoy en día estamos cercanos al 70%. Wow, eso es bastante. Y que lo digan los campesinos, y que lo digan los hijos de los campesinos, y que le digamos a los que nos dicen que no sirven los conocimientos, es como decirle con el guante blanco: el que no sirve eres tú porque no observas. Todo modelo científico parte desde la observación. Así es. O sea, ¿qué significa? Si vas a todo este modelo de análisis, tienes que partir de la observación. Y entonces, y en este caso hemos descubierto algo que la verdad sabemos que existe, pero no lo habíamos visto, ¿no?, en su justa dimensión. El caso de las cabañuelas, la verdad yo lo había visto, lo había leído, que traen de Europa, que desde la conquista, y que desapareció nuestros conocimientos locales. Y bueno, cuando llego a Europa a platicar de este tema, sobre todo en España, me encuentro algo curioso que no lo había dimensionado, donde la gente de Barcelona me dice: no, es que el caso de las cabañuelas es un conocimiento que se practica en nuestro pueblo, pero lo practican los campesinos. ¡Pah! ¿Cómo está eso? Los campesinos. Campesino casi es sinónimo a cuidar el modelo de la producción y que se relaciona con una cultura. ¡Wow! Entonces no es cualquier cosa. No es un conocimiento que traen los europeos nada más. Es un conocimiento que parte de un proceso productivo y cultural. Aguas. Y cuando llega a México, independientemente de lo que sucedió, a mí lo que me hizo es reiterar algo: que el conocimiento que estamos posicionando, estamos en el momento más importante de darle una justificación académica. ¿Por qué? Hay que reconocer que, bueno, México como tal ha sido menospreciado los conocimientos locales, y lo que significa que la agricultura regional como tal, hemos visto dónde se desarrolla, donde no hay lana, no quieren meterle tecnología, no hay nada casi, el productor está solo. Entonces solo recurre a sus propias semillas nativas, sus conocimientos. Y los que viven en lugares montañosos, allí van hasta la alta montaña a producir. Gracias a esos que fueron a la alta montaña, y que a pesar de sus lugares, para algunos muy, muy malos, porque son lugares muy inhóspitos para producir, las semillas se mantienen. ¿Qué significa esto? Se han adaptado. Se han adaptado. Y entonces, esta perspectiva que sucede en los pueblos, sucede en la cultura maya. Estas raíces que traen del modelo productivo, pues son de ahí nos basamos. Entonces empezamos a analizar todo lo que hay alrededor de las cabañuelas, y encontramos que el concepto ya no se llama cabañuelas, se llama shokkin. Shokkin. Y shokkin significa del concepto shok, como leer, y kin al sol, pero literalmente es como la lectura al sol, pero no es la lectura de la vida. Lectura de la vida, la observación del cielo, ¿no? Sí. Lo que pasa en el cielo está relacionado con lo que va a pasar en la tierra, ¿no? Y entonces sí, efectivamente, ya a 17 años, por ejemplo, este modelo, claro, ya con colorcitos, ya podemos ver estos colores que esquematizan los tiempos de la lluvia, inclusive algunos fenómenos meteorológicos como los ciclones, ¿no?, y los frentes fríos como tal, y algunas cosas que están bosquejadas. Este material lo que intenta es mostrar desde la posibilidad de la cultura maya, desde el mes de enero, hacer un pronóstico anual. No es tan fácil, porque te estás aventurando que te tilden el loco, ¿no? O sea, todavía la meteorología actual publica y erra, ¿no? Imagínate hacerlo desde enero, ¿no? Wow. Y lanzarlo, ¿no? Pero también nos atrevemos a decir que este calendario se ajusta con los bioindicadores. Y señalamos los bioindicadores, que son los que tenemos que observar para hacer ligeros ajustes, para que esto se acerque mucho a la planeación de las fechas del manejo de la milpa. ¿Eso qué significa? Pues algo muy importante para tener los alimentos. Entonces, bueno, yo creo que ese trabajo que venimos realizando en el territorio... A ver, ¿me permites? Sí, sí. Esto es como un calendario, como de... De hecho, es un calendario. Bueno, es un calendario que nos predice hasta un 70%. Sí. Cómo va a estar la cuestión del clima, ¿no? Imagínense, por ejemplo, acá si se alcanza a ver, no sé si lo alcanzamos a ver, solamente como estas tiene que ver con las lluvias, ¿no? O sea, esta parte. Imagínense desde parte de enero, febrero, marzo, abril, saber los picos de la lluvia en tiempos aproximados. Aquel que es apicultor, aquí puede darle un manejo a su apiario para aumentar el nivel de la población. Pues cuando se dé el pico de la lluvia, significa floración de los árboles melíferas y es miel. O sea, esto
Para aquel apicultor es básico. Y para el que maneja la milpa, saber los tiempos de la lluvia le va a permitir saber si quema o no. O en su caso los tiempos de la siembra y qué tipo de maíz a sembrar. Y eso, de cierta manera, claro, esos ajustes, la verdad yo creo que este trabajo que estamos realizando para nuestra comunidad, pues es algo que creemos que es de interés y que le sirva a nuestro pueblo para seguir produciendo sus alimentos y con sus propios conocimientos. Okay. ¿Estos calendarios, Bernardo, los vendes? ¿Tienen algún precio? Bueno, nosotros en lo particular somos un colectivo que, pues, si esto ha trascendido a lo largo del tiempo, ha sido por la colectividad. Vendemos playeras, tazas, para poder mantener nuestro trabajo de investigación como colectivo. De hecho, estos calendarios no es realmente una venta, es el costo simbólico que nos dan. Okay. Por la cuestión de la impresión y de los recursos que llegue, pues nos sirve para diferentes actividades, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente con la llegada del COVID todo se interrumpió, ¿no? Pero eso no significa que nos quedemos atrasados, ¿no? Ahí estamos, seguimos talachando, el calendario volvió a salir este año 2022, estamos trabajando un modelo más integral en donde este documento nos permite revisar, inclusive analizar hasta dónde nuestro pueblo tiene muchas cosas que aportar todavía en tiempos de cambio climático. Entonces es falso decir que el cambio climático afectó en nuestros propios procesos locales. Lo que quiero decir es que se ajusta. O sea, okay, claro. Entonces no es tanto como lo dicen. El hecho de que alguien diga lo contrario, pues hay que revisarlo, ¿verdad? Claro. Entonces si alguien quiere adquirir uno de estos, te pueden contactar a través de Facebook, me pueden dejar un mensaje, yo te los paso. Claro. Tú vienes más o menos seguido a Mérida, ¿no? Sí, aquí lo interesante es que vean cómo un trabajo en colectivo ha trascendido a lo largo de estos años y creo que hemos mantenido una postura no comercial. Hemos visto algunos han querido desvirtuar ese trabajo comunitario, donde quieren usar nuestros propios avances como comunidad. En realidad ese es un trabajo que hemos venido haciéndolo los últimos años, pero bueno, y con mayor énfasis dándole resultados a nuestra propia comunidad y en lengua maya, ¿no? Okay. Y pues agradezco mucho este espacio que nos das, porque los medios de comunicación es una forma de acercarnos a nuestra comunidad y yo lo he hecho en forma particular, igual que los compañeros, a través de las radios en maya. Entonces no hay lana, pero hay formas de llevar la información. De que permanezca y de que se difunda el trabajo que hacen las comunidades mayas, que no están muertas, no están más vivas que nunca y siguen en resistencia. Sí, efectivamente. Bueno, Bernardo, ahora quiero tocar el tema contigo de la Feria de las Semillas. Eso me llama mucho la atención. Por ahí he leído el tema de las grandes industrias de fertilizantes, de pesticidas. Hay una compañía muy grande que es muy famosa por eso, ¿no? ¿Qué es lo que ellos te venden? Te venden el insecticida y luego te venden el fertilizante, también te venden la semilla, que es un maíz transgénico, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que los pesticidas que utilizan dañan seriamente la tierra, ¿no? E incluso hay documentales de esto. Entonces, esos te venden el pesticida, luego te venden el maíz transgénico, que aparentemente da más, pero creo que dura un poco menos tiempo cuando ya lo cosechas, el tiempo que le llaman almacenamiento. El tiempo de almacenamiento se reduce bastante, ¿no? Aparte, esto es caro. Como una forma de resistencia a estas grandes industrias internacionales, en donde te venden prácticamente todo, pero les tienes que comprar tú las semillas, los fertilizantes, y obviamente se están haciendo millonarios. Hay una forma de resistencia en los pueblos indígenas, que es el intercambio de semillas. Como decía Bernardo hace rato, como decías, las semillas que son originarias de nuestra región se han podido adaptar a los cambios climáticos, a los tiempos. Estas comunidades hacen normalmente un intercambio en donde no te vendo, pero te intercambio. ¿Cómo funciona? Bueno, antes de hablar de las ferias, un poquito, el mundo se enfrenta a una amenaza global en términos del monopolio de las semillas. Se habla de alrededor de 6 empresas que quieren el dominio porque tienen el patente de esas semillas y que están acordes a un paquete tecnológico en donde pues ellos quieren ganar de todo.
y si sus semillas son altamente contaminantes, lógicamente también tiene su línea farmacéutica, o sea, es el negocio con la vida, Te ¿no? venden la enfermedad y te venden la cura, ¿no? Sí. Y lo peor es que se desgracia las semillas locales y también la tierra, ¿no? Entonces, bueno, en el caso donde nos ha tocado participar aquí en la península, nos toca observar la llegada del huracán Isidoro en el 2002 y en el 2003 arranca la Feria de la Semilla en Chaxinquín, en donde en aquel entonces, de forma natural, las localidades que se movieron eran comunidades que han estado de cierta manera organizadas. Hubo un diagnóstico que realizó una compañera que se llamó, ya se murió, Imelda Solís, de la situación milpera de la península, al igual que Adrián López Pérez. A mí me tocó trabajar con ellos porque me invitaron al diagnóstico comunitario y coincidió con eso. Y moles llega el ciclón. Y cuando llega el ciclón, que coincidió, llegó en septiembre, inundó todo, destruyó todo. Y milagrosamente las calabazas, a pesar de la inundación, se subieron encima de las matas de maíz que estaban muertas. Ahí se van las calabazas, ¿no? Y hay gente que aprovechó la humedad que existía y sembraron maíz y todo el rollo. Y es cuando uno empieza a revisar un movimiento interno en las localidades. ¿Quién tiene semilla este? ¿Quién tiene lo otro? Y esto al final orquestado, organizado por comunidades como el caso del sur, que es la zona de Chaxinquín, y otros de la zona de Bacalar y los Chenes. Y se empiezan las primeras 3 ferias. Y me toca participar porque me invitan a ser su comunicador. Y que sí, que maya, platicarlo en maya, ¿no? O sea, y yo me metí en eso, la verdad, impresionado a ver una gran cantidad de semillas. A pesar que yo soy agrónomo, estudié genética, o sea, en Chapingo, pues ahora al encontrarme con este movimiento que tiene que ver con las milpas, me llamó mucho la atención, por un lado, una línea que tiene que ver con la espiritualidad, la otra línea, la que tiene que ver con el compartir, o sea, la gente trae y tiene un costo, pero no es el costo real, o sea, en ese entonces. Y la otra parte es que el hecho de compartir, pues todo el mundo sabe que casi ya no hay, entonces te acercas con algo que sabes que no hay. Y tercero, este análisis territorial de la situación, de la alimentación o de la agricultura misma, hace que esto sea como los puntos importantes en estas reuniones comunitarias, y que me toca revisar en el 2003, pues ese divorcio que hay entre la política agraria y que está dirigida a la promoción de los alimentos locales, pues pareciera ser que muchos de las instituciones federales, ¿cómo te preocupas en semillas nativas que si no son rendidoras? ¿Cómo te preocupas en semillas nativas que al final nos representan el desarrollo? Preocúpate por semillas rendidoras, pero no te hablan del paquete tecnológico. Entonces, bueno, este choque que me toca observar desde los ayuntamientos, desde otras instituciones del gobierno federal, 6 años después cambian de postura. Lo que decían que era malo, ahora resulta que son los promotores de la feria. Y lo peor, ahora ya buscaron de que ahí pueden bajar su billete, no sus cocos, ¿no? Entonces muchas instituciones del gobierno y sus investigadores ahora han descubierto el hilo negro, el negocio de las semillas. Entonces, pero bueno, lamentablemente hay varias posiciones. La postura milpera es una postura donde la gente pues conserva, comparte, convive con sus semillas. En el caso de la visión externa promovida por instituciones externas, ellos es un número más. O sea, ya es un modelo que ni siquiera recrean lo que significa la semilla. O sea, porque es un objeto más. O sea, para un producto más. Y entonces estos choques se observa hoy en día, las ferias se han desvirtuado, ya vemos otras cosas que no lo es, porque al final detrás de una feria de la semilla tiene que revisarse el por qué está esa semilla ahí, o en su caso entender por qué hay que sembrarlo, los tiempos de la siembra, cómo sembrarla, quién lo trajo. Bueno, este recuerdo es volver al territorio, ¿no? Y la otra semilla que traen los otros, pues de inicio, pues sus orígenes ya sabemos, el laboratorio. Claro. Y a lo mejor los padrinos, pues son los que tienen billetes, ¿no? Que supongo que, bueno,
La otra vez, fíjate que la otra vez entré a la página de la Zagarpa a nivel federal Ajá. y estaba viendo los apoyos que hay para el campo. Me llamó la atención y voy a ver qué apoyos hay para el campo. Vi que hay, por ejemplo, te dan, creo que un saco de maíz, pero ese maíz obviamente es el transgénico, ¿no? ¿Pero es federal o estatal? Federal. ¿Hace tiempo? Fíjate que cuando quise bajar las bases para poder participar, me bajaba un documento en PDF, Ajá. pero era de las medidas para prevenir el COVID. O sea, te dicen, sí, sí existe ese programa y te damos un saco de maíz, por ejemplo, al mes o cada 6 meses y dices, bueno, quiero participar, ¿cuáles son las bases? Y cuando quieres descargar, ¿qué necesitas? Bajas otro documento que no tiene nada que ver, ¿no? A lo mejor es un documento desvirtuado. Claro. Bueno, a lo que voy, Bernardo, es de que obviamente este maíz se los tienen que comprar a alguien y esas empresas, pues, sabemos lo de los famosos moches, ¿no? Te vendo tanto maíz, pero de lo que me compres a ti te va a tocar tal parte, ¿no? Pero dejan pasar esta gran oportunidad, que si de verdad quisieran hacer un apoyo al productor rural, al campesino, pues promueven más este tipo de intercambio de semillas y que México produzca su propio maíz, ¿no? Porque ni eso, creo que la mayor parte de nuestra gastronomía tiene mucho que ver el maíz, pero curiosamente no producimos el maíz, ¿no? Sí, como es una política en el caso de la península o a nivel nacional, hay que reconocer que de 1950 a la fecha se ha impuesto una política alimentaria en donde la agricultura está centrada en paquetes tecnológicos y las llamadas semillas mejoradas, para no decir la revolución verde, ¿no? La revolución verde al final, o sea, te vende un paquete tecnológico en donde tienes que depender de lo externo, ¿no? Y la otra parte no te dice, no te aclara de que estás comprando productos que no son tuyos y que pueden contaminar la tierra, ¿no? Claro. Ahora que hoy en día se ha descubierto, o la gente ya sabe, de que comer bien implica saber los orígenes de tus alimentos. Los productos orgánicos que le dicen. Ajá, y yo lo he visto en los Estados Unidos. Yo, por ejemplo, los tiempos que he estado, algo de tiempo, llego a un mercadote, de repente dice productos orgánicos y tiene un super costo, ¿no? Sí, más caro. Y claro. la misma China que decimos acá, a un lado dice productos convencionales y ves que el costo es menor, pero no se acaba, ahí está. Y el otro que dice orgánico no está, o uno que cuantas. Entonces ahí te das cuenta que el producto orgánico es reconocido por el precio. Y entonces es motivante para trabajarlo. Pero en México no, porque si tú ofreces un producto orgánico, lo primero que quiere que sea más barato que el otro. Claro. Entonces, ¿cómo le entras así en cuestiones económicas? Y sabiendo un producto orgánico, es más trabajoso producir. Claro. Porque, ¿qué significa orgánico? A lo mejor hay gente que no está familiarizada con el término. Es que para su producción no se utilizan fertilizantes químicos que dañan a la tierra y que a la larga pueden ser cancerígenos, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a llamarle de forma general una forma de producir acorde a la vida, ¿no? O sea, que no altere este punto de equilibrio y que de cierta manera el hecho de estar bajo esta línea implica mucha responsabilidad y valores, ¿no? O sea, Claro. y eso producir con muchos químicos. Hoy en día hay mucha gente que tiene plantaciones de chile habanero, recién que lo fumiga, al día siguiente casi lo estás bajando para atrás al mercado. Ponte a saber que estás comiendo tu chocolomo y tu chile habanero contaminado. No, y no solamente con el chile, ¿no? Porque pues el chile a lo mejor mucha gente no lo consume. Yo en lo personal no consumo picante. Pero por ejemplo los huevos, ¿no? O sea, las gallinas que están bajo condiciones extremas produciendo todo el día, a una gallina orgánica que se alimenta de productos naturales, de que tienen un libre pastoreo. ¿Qué significa eso? Que los dejan en el patio, que coman lombrices, que estén andando por allá. Y esos los huevos orgánicos, a comparación de los que venden en el súper o en las tiendas, pues son más caros, ¿no? Pero llevan un proceso de producción un poco más complicado. Pero pues tampoco vemos ninguna política pública encaminada a generar, a impulsar los cultivos orgánicos, ¿no? Mira, yo creo que esta parte es un tema donde todos tenemos mucho que hablar, ¿no? Porque
¿Quién no ha comido un frijol con puerco, no? A lo mejor con un cerdo que viene de un tal explotación comercial, ¿no? Claro que es sabroso, claro que tiene sabor y ciertos olores, pero quien no ha comido frijol con puerco hecho con el cerdo pelón mexicano, no sabe de qué está perdiendo. Comer frijol con puerco. ¿Tú produces cerdo No, pelón, yo ¿no? tengo cerdo pelón, o sea, tengo desde muy chamaco. Y entonces, el cerdo pelón de inicio, por ejemplo, el que tengo y los que más tienen, más de la mitad de su dieta alimentaria del cerdito es a base de forraje. Y Ok. es una hierba que yo tengo en mi terreno que voy cultivándolo, o sea. Y entonces esta mezcla de zacates, ramones y cosas que le damos al animal, pues le va dando una característica a la carne. No tiene mucha grasa. Porque muchos piensan que el cerdo pelón es grasoso, ¿no? Eso depende de la alimentación. Claro. Entonces, en este caso, nosotros procuramos que tenga mucho forraje verde y cuando nosotros sacrificamos el animal y preparas para hacer el famoso frijol con puerco, primero el olor, luego el sabor, exquisito. Pones dos platos, la del cerdo pelón y la del otro cerdo, dicen que, aquel que no conoce a Dios, a cualquier diablo que pase le hinca, ¿no? Así Entonces, es. disfrutar la comida con esas características, de inicio se ha descubierto algo, que los alimentos con ciertos orígenes o manejos cercanos a la parte orgánica, se ha visto que tiene más nutrientes, a diferencia de los otros que están hechos de forma convencional, Claro. sin hablar de los posibles contaminantes que tengan. Entonces, allí donde tenemos que empezar a analizar qué modelo de vida queremos y desde el que consume tiene que empezar a ser exigente al productor para decirle cómo estás produciendo. Si el ciudadano consumidor llegara a detectar y que diga, a partir de hoy yo no voy a consumir productos donde han matado a las abejas, que digan eso. Ese castigo va a repercutir directamente al que está produciendo, matando abejas. ¿Por qué digo eso? Porque muchos de los químicos que se aplican actualmente en la agricultura, ya sean cítricos, papayas, chiles y lo que sea, se aplica un chorro de ingredientes químicos tóxicos y mata a una gran infinidad de polinizadores que son las abejas y luego nos trae un producto contaminado a base de todo este masacre que hicieron, conociendo que las plantas cultivadas giran alrededor del mundo de los insectos, polinizadores. En este caso, creo que el mayor reconocimiento que hay que hacer al mundo y a la vida son las abejas, entre ellas los otros insectos, ¿no? Y entonces yo creo que es el momento que el ciudadano empiece a ser exigente. Primero, comer bien. Segundo, saber por dónde está viniendo la comida, quién lo está produciendo y que sea respetuoso de ese lugar donde se produce. Ok. Sí, me llama la atención este tema de las abejas, ¿no? Creo que Albert Einstein decía que el día que se acaben las abejas se va a acabar el mundo, ¿no? Porque pues son los mayores influencers en el tema de la polinización y pues va pegada una cosa con la otra. El tema de los famosos pesticidas, que aparte de que es tan poderosa esa planta que cualquier enfermedad mata, y eso también incluye seres vivos que son benéficos para el mundo, ¿no? Por ejemplo, las lombrices, y si eso llega al manto freático, pues obviamente también va a contaminar. Los pesticidas son los principales generadores de la erosión de la tierra y de que ya por eso, y eso influye directamente con el cambio climático, ¿no? O sea, para que tengamos una idea de qué tan perjudicial es utilizar el famoso químico para matar la hierba de tu casa, no tienes idea de cómo eso puede afectar a todos los seres vivos, a la vida misma, y eso desde luego repercute en uno mismo, ¿no? Sí, sí. Por eso es importante el trabajo de conocer la tierra, saber que venimos de ella, que somos parte de la tierra, producirla. Y pues Bernardo, me da mucho gusto que estés acá, que nos hayas hablado de este tema. Ya próximamente vas a estrenar un libro. Sí, efectivamente estamos a escasas semanas de presentar un gran proyecto que me ha permitido aprender de mi cultura, aprender de mí mismo, aprender de mi comunidad. Y creo que este libro refrenda mi compromiso de entender
de que la verdad he tenido la fortuna de nacer en una cultura y que los que estamos en ella tenemos un tesoro muy valioso. Y creo que en este momento en que el mundo se encuentra en grave crisis, nuestra cultura ofrece buenas perspectivas, ¿no? Entonces, es un pequeño libro que intenta recapitular de cómo nuestras comunidades va preparando a sus hijos e hijas, va transfiriéndole una línea de conocimientos y saberes. Y bueno, yo tuve esa fortuna de niño estar en la milpa, de sembrar, de sentir esa angustia de los efectos directos de la sequía, ver que se mueren las plantas del abuelo, y eso me motivó a estudiar agronomía. Al estar en la Universidad de Chapingo, a mí me llevo de cuestionamiento cada uno de los temas que mis profesores nos comparten, y cuando ellos platican, yo estoy más en tierras mayas, pensando en lo que nos dicen, si son suelos, son semillas. Y cuando regreso vengo más motivado a trabajar esto, y creo que el destino me ha deparado, me abre la puerta la milpa, me abre la puerta la agricultura de solar, y simultáneamente en el mundo de los medios, la radio, hago una investigación, acción participativa en las ondas hertzianas, y el Arush sale al público, y ese Arush que cuestiona, ese Arush que discute y le da a través de su sastum, ¿cómo se llama?, voces de las comunidades, y los niños y la gente del pueblo entra en las ondas hertzianas también como parte complementaria a estos relatos, y eso le da una magia. Y la verdad, ese proyecto no solamente se transmitió en Peto, en la Shepet, sino que también en la que fue Radio Solidaridad 92.9 de Limer, acá en Mérida, Sí, claro. con 100.000 watts de potencia. Imagínate, yo me escuchaba a las 5:30 de la mañana, yo me levantaba a escuchar, estaba yo cautivado. ¿Cómo es posible, no? O sea, estoy tan emocionado escuchándolo, ¿no? Por otro lado, en la XHNK, en Carrillo Puerto, la T Radios, la gente que escuchó a Larush, pues cuando me ven en el camino ya no me llaman Bernardo, me llaman Arush, y cuando me dicen Arush y llego a los pueblos les digo que soy Bernardo, ¿no? ¿Quién sabe quién es el Bernardo? Arush, Arush, pasa. Oh, esa cosa que tú dices, no estoy de acuerdo. A ver, ¿en qué estás de acuerdo? Y va platicando, ¿no? Yo creo que esta perspectiva que nunca me imaginé, que al final transformó de aquel niño, aquel joven, a llegar hoy a mis 54 años, en un momento de plena reflexión, en donde documentar esto. Una primera parte del libro es esa, donde mostrar cómo el pueblo maya prepara a sus hijos, como un ejemplo en mi caso, pero la otra parte, las notas como medulares que me han permitido trascender junto con mi comunidad estas noticias. Por eso se llaman relatos, porque hay diferentes formas de relatarlo. Y entonces ahí está. Entonces podemos cuestionar el tema de las ceremonias, el tema de los sueños, el tema inclusive de las cabañuelas, el tema del Hetzmek. Hay tantas cosas que intento a través de un librito de un poco más de 100 hojas. Pues la verdad es que era chiquitito, necesitamos un montón de libros. Un compendio. Ajá, pero por lo pronto este es un primer acercamiento. A lo mejor hay muchas cosas que escribir allá. La verdad hay varias líneas por allá, pero primero ahorita en este momento es compartir este sueño, ¿no? O sea, estoy muy emocionado con esto. Estamos en varios detalles en su elaboración, cuidando la lengua maya, que se lea tal como lo expresa el pueblo. Porque quiero rescatar la esencia del productor allí. Entonces vamos a encontrar conceptos desde el propio, la lengua maya, pero de allá. Lamento no coincidir con otros que digan lo contrario, pero aquí estoy reproduciendo la voz del milpero, ¿no? O sea, y la otra parte, la interpretación, ¿no? O sea, esta parte que vamos subrayando. Y luego las fotografías de ese tiempo, cosas de que no hay cámaras chingonas como hoy en día. Bueno, van a encontrar fotos medio borrosas, pero bueno, el intento es mostrarle los paisajes de aquellos años, de tal manera que cuando tomes el libro, veas un relato en donde te remita cómo se fue dando este proceso,
y simultáneamente encontrar la otra parte, pero en fotografía. La magia de la radio se vuelve fenomenal porque depende si hago un silencio, si le pongo una musiquita, le agrego unos zapitos, le meto unas chachalacas, le pongo tal cosa. El que es radio escucha se imagina 1000 escenas. La verdad yo estoy muy emocionado a 28 años de distancia en radio. Me gusta mucho la radio. Pues Bernardo, esperamos que cuando se estrene el libro, cuando lo presentes, regreses por acá y sigamos hablando. Hay muchos temas de la comunidad maya que en lo personal a mí me apasionan mucho. La ceremonia, la cuestión de los shishmens, que espero que en otra ocasión podamos platicar de eso, abundar un poco más. Lamentablemente el tiempo no nos alcanzaría en muchas horas para hablar de esto. Este sería la primera vez que vienes, te agradezco mucho y pues espero que pronto volvamos a coincidir en el Ixtocoy Solar. Muchas gracias por la invitación. Yo muy emocionado compartiendo algunos apuntes de la vida y sobre todo de estos relatos que nos dan vida en el territorio. Ok. Malo. Dulaken. Muchas gracias. Nos vemos la próxima edición. Este fue un capítulo más de Nocturnos. Gracias, Bernardo. Sí.